Muy buenos días, Daniel Sapsay, Jorge Fontevecchia lo saluda, un placer volver a escucharlo. Cuénteme, usted tuiteó ayer que frente a una posible condena para la vicepresidenta se unirán los alegatos de Stracera y de Luciani para sellar un nunca más contra los crímenes de lesa humanidad y los de corrupción. ¿Imagina que va a haber condena? ¿Cómo es su visión de la evolución del juicio? ¿Qué tal, Jorge? Buen día. Un gusto hablar con usted y me encanta Bob Marley, así que es un festejo el que hayan puesto esa lindísima canción de Marley. Me alegro. Bueno, yendo al punto, efectivamente, eso fue lo que tuiteé, porque fíjese que la Constitución en la reforma del 94 une a los delitos de desestabilización del Estado democrático con aquellos que se derivan del enriquecimiento ilícito, es decir, de la corrupción. Esto aparece en la denominada cláusula de defensa de la democracia que está en el artículo 36. Precisamente en los años 80, lo que significó el nunca más y el alegato de Stracera fue la absoluta aceptación por la sociedad que los golpes de Estado no eran un formato institucional aceptable en una democracia. En ese momento existían ciertos, digamos, bolsones entre los militares que se oponían a que se aplicara ese tipo de remedios, pero, el juicio a las juntas, pero finalmente fue adoptado por la sociedad en su conjunto. Ahora, yo me pregunto si pasando al segundo gran agravio al sistema democrático según nuestra Constitución, que son los delitos derivados del enriquecimiento ilícito, de la corrupción, unido a la impunidad, que lamentablemente es la regla en nuestro país, sí también va a ocurrir algo semejante. Y allí aparece una diferencia importante, es decir, el núcleo duro del kirchnerismo estamos viendo cómo reacciona. Reacciona a través de toda una, si se quiere, impulsos sentimentales, entre comillas, que los llevan a lawfare, a proscripción, en fin, una cantidad de subterfugios, incluso amenazas muy graves, como las que profirió ayer contra una cantidad de importantes periodistas navarros, que evidentemente son inquietantes y que llevan un signo de interrogación, es decir, si va a ser tan fácilmente asimilable el producto de una eventual condena, que yo creo que va a ocurrir, por la fortaleza de los alegatos del fiscal Luciani y de su adjunto Mola, que son irrefutables y que además tienen una fuerza argumental muy grande, ¿qué va a pasar? ¿No es cierto? Esta es la gran pregunta. Desde ya, que aunque hubiese sentencia a fin de este año del Tribunal Federal Oral Segundo, eso no va a implicar que Cristina no se pueda presentar a elecciones porque no va a ser una sentencia firme. Ahora déjeme seguir ya voy al cronograma, pero inicialmente su comparación con lo de Stracera. Oportunamente a mí me tocó entrevistar tanto al fiscal de Manipuliti como al juez de Lavallato, y las comparaciones con el Nunca Más en aquel momento eran obvias. Ahora, viendo cómo evolucionó la situación tanto en el caso de Lavallato en Brasil como en su momento ya hace bastante tiempo del Manipuliti en Italia, pareciera que luego la sociedad no acompañó eso de la misma manera que acompañó la sociedad argentina, o sea, la lucha contra la corrupción, de la misma manera que acompañó la sociedad argentina el Nunca Más en el tema de las dictaduras militares. ¿Qué reflexión le hace usted de otros casos, de otras partes del mundo donde no se logró lo mismo? Bueno, me parece muy importante lo que usted está diciendo, por eso mi signo de interrogación. Usted se refería al fiscal Di Pietro y a Sergio Moro, ¿no es cierto? Exactamente. Que efectivamente en ambos países lo que se ha producido es algo que produce una gran desilusión. Yo creo que un ejemplo interesante es el de Sudáfrica, ¿no es cierto? Con ese esfuerzo tan grande por no olvidar, ¿no? Y donde efectivamente creo que la lucha contra la corrupción ha sido bastante exitosa. No conozco en detalle, pero por lo que sé, inclusive se han enjuiciado a expresidentes y demás. O sea que vemos que se producen situaciones diferentes según las latitudes. Pero desde ya que los dos ejemplos que da usted son muy desilusionantes, si me permite el término. Daniel, y ahora avanzo, usted decía que estimaba que podía haber a fin de año un fallo condenatorio, que eso no inhabilitaría la candidatura de la
vicepresidenta, porque incluso si pasase, si casación, que Sí, normalmente tarda un año en resolver una causa, podría resolverla en 3 o 4 meses también si quisiera. sí, De- porque va a una sala que es muy ágil, ¿eh? La ah, de Hornos, Carbajo y Borinsky. pero aún así, como no estaría todavía confirmado por la Corte Suprema de Justicia, si apelaran, que sería lo esperable, podría ser candidata sin ningún problema a la vicepresidenta. Asumiendo ese cronograma, Ujú. podría ser candidata en 2023. Ahora, presumiendo una condena definitiva a nivel de casación y sin que la Corte siquiera tenga luego que fallar confirmando el fallo, simplemente con la famosa apelación al artículo 280, lo que llama vulgarmente la plancha, diciendo que Exacto. no ve caso federal, el fallo quedaría confirmado y nunca más podría volver a ser candidata a nada. Sería por última vez en 2023. Sí, sí, eso es así. Si ocurre toda esa saga, desde ya que eso es así. Que sería lo más probable, si no entiendo mal, porque Yo no sé si la Corte Suprema va a efectivamente planchar un eventual, bueno, un eventual extraordinario, porque estoy seguro que la que casación va a habilitar, dadas las circunstancias del ujú, caso, el extraordinario, no van a tener que llegar por queja. Ahora no sé si la Corte, hasta ahora, en otros casos, el caso Menem es el más cabal, la Corte se durmió sobre el expediente, ahora me digamos la parece verdad. que estamos en una situación muy distinta, ¿no? Si Estoy de no, acuerdo con me usted. Lo parece que que pasa, perdón, aquella famosa sí, corte de la servilleta y al mismo tiempo el caso de Menem dejó una historia que hace que a lo mejor no sea tan aceptable que una corte esté 10 años sin tratar un caso de un expresidente. yo estoy de acuerdo con usted. Además, esta Corte, sobre todo en la mayoría que se ha formado con los tres miembros, Rosati, Rosenkrantz y Maqueda, están demostrando una proactividad muy importante y decisiones importantísimas, casi sin precedentes, yo diría. ¿Y qué le hace pensar respecto de la historia que va a terminar siendo este fallo, más allá de la desilusión que le pueda generar los ejemplos internacionales? ¿A usted qué imagina que dentro de 10, 20 años se va a enseñar en los libros de historia y qué se va a enseñar en la jurisprudencia? La verdad que es difícil saberlo. Ujú. Yo creo que se ha producido en la sociedad, por lo menos en una parte muy importante y mayoritaria, y lo han demostrado las últimas elecciones de manera muy fuerte, se ha producido un giro, digamos, hacia la creencia en la defensa de la Constitución, la vitalidad de las instituciones democráticas como forma de vida, algo que no existía hasta no hace mucho tiempo, pero que ha ido fructificando. Esa es mi sensación, ¿no? Y los resultados electorales lo ponen de manifiesto. Usted recordará, Daniel, yo lo recuerdo a usted participando en un evento cuando Perfil planteaba en el año 2015 casualmente un nunca más de la corrupción y habíamos traído al fiscal Di Pietro. Yo no sé Sí, si usted estaba presente también en una vez que me tocó moderar una discusión entre el fiscal Di Pietro y el juez Sergio Moro, donde Di Pietro le dijo a Moro, vos vas a ir preso, te va a pasar lo mismo que a mí. Los que juzgan a la corrupción terminan luego siendo juzgados ellos mismos o los matan. o los matan. ¿Y El cuál es? caso Nisman es muy revelador, ¿no? Bueno, era un caso distinto a la Sí, corrupción. desde ya, pero bueno, digamos que está ligado a un fiscal que va hasta sus últimas consecuencias en sus investigaciones. Y fíjese que se está repitiendo ahora con un fiscal en Ecuador, en Nicaragua. Lamentablemente, los fiscales son piezas muy débiles, ¿Y sobre todo cuando son valientes. y qué reflexión le genera el caso del Supremo Tribunal de Brasil que invalida la actuación de Moro por cuestiones que podrían haber sido juzgadas previamente y no llegado a este fallo final y que, como todo indica, es muy probable que finalmente Lula da Silva termine siendo presidente casualmente porque la Corte Suprema de Justicia anuló el fallo precedente? ¿Qué reflexión le merece eso? Mire, en primer lugar, por lo que sé, a través de juristas amigos brasileños, que la Corte Suprema lamentablemente, la mayoría por lo menos, está terriblemente politizada y que ese fallo es vergonzoso, ¿no es cierto? O sea que avalaron la corrupción de Lula, lo cual es muy preocupante y con eso, para que no se simplifique, yo soy muy anti-Bolsonaro, así que no es porque me guste Bolsonaro que estoy hablando contra Lula.
creo que la situación, la disyuntiva que tiene Brasil por delante es lamentable, ¿no? A mi modo de ver. Doctor Salzay, muchísimas gracias y lo vamos a despedir con la canción que le gustó de Gracias Marley, a usted, fue un Justice. placer. Un gran abrazo.